Un saludo, mi querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora y que estás en sintonía de nuestro canal YouTube. Quiero compartir contigo una palabra que está en el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 21 al 25, donde dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedor de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Soy tu pastor y amigo Miguel Cala y quiero compartir contigo en esta oportunidad. Como seguramente a través de la historia el ser humano siempre ha anhelado y ha perseguido el ser bienaventurado en todo lo que hace. Y es algo que todos los seres humanos reconocemos. Queremos ser bienaventurados, queremos tener éxito y queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Tanto el que emprende una nueva vida en un matrimonio, como el que emprende un nuevo empleo, como el que quiere emprender un nuevo negocio, como el que emprende una carrera universitaria, o como dice Santiago 1:25, en lo que hace. Y en lo que hace todos queremos ser prosperados. En lo que hacemos todos queremos ser bienaventurados. Pero déjame decirte que a través de la palabra Dios nos da la clave a través de la cual usted y yo podemos ser bienaventurados. Cómo alcanzar esa bienaventuranza en todo lo que hagamos. Y lo primero que nos enseña la Biblia para esto es que debemos de permitir que la palabra de Dios sea implantada en nuestro ser. Y hablar de un implante es hablar de colocar una cosa en el cuerpo de un ser vivo mediante una intervención y se coloca en sustitución de otro órgano. Y en cuanto a la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de darle la oportunidad al Espíritu Santo de que implante en cada uno de nosotros esa palabra que un día escuchamos, esa palabra que nosotros hemos oído de parte del Señor, pero que es necesario que quede implantada en nuestro corazón. Y esto lo hace, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y de la manera que un implante entra a sustituir otro órgano, también la palabra de Dios, cuando es implantada en nosotros, entra a sustituir viejas maneras de pensar. Cuando la palabra de Dios es implantada en nosotros, entra a sustituir las viejas filosofías huecas en las cuales tal vez hemos sido enseñados. Cuando la palabra de Dios es implantada en nosotros, entra a sustituir las religiosidades, el costumbrismo y el tradicionalismo. Nosotros encontramos un ejemplo de esto en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 37, donde el Señor Jesucristo le dice a un grupo de religiosos cómo la palabra del Señor no puede ser implantada. Les dice: porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Así de que es importante que la iglesia del Señor reflexionemos acerca de esto. Luego te quiero compartir acerca de un segundo punto. Y el segundo punto o el segundo paso está relacionado con ser hacedores de la palabra del Señor y no ser meramente oidores de ella. Ser hacedor de la palabra es permitir que ella se haga praxis en nuestra vida. Es pasar de la teoría a la práctica, es poner en práctica esa palabra que tenemos en teoría, que hemos escuchado y que hemos recibido. Porque de lo contrario, si nosotros no colocamos en práctica la palabra que hemos oído, el escritor de Santiago nos ilustra magistralmente cómo estamos siendo autoengañados. Así de que sería lamentable
que si nosotros nos duele un engaño que viene de parte de otra persona, piensa por un momento en lo que significa engañarte tú mismo, autoengañarnos nosotros mismos. La Biblia nos habla en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, nos dice que cuando nosotros somos hacedores de la palabra del Señor, vamos a hacer prosperar nuestro camino y que las cosas nos van a salir bien. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra del Señor, el libro de Deuteronomio nos da una ilustración más acerca de esto. En el capítulo 28, donde dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Ser hacedor de la palabra del Señor, no solamente oidor, sino hacedor. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, dice Deuteronomios capítulo 28, que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hay bendiciones prometidas de Dios, bendiciones que nos van a alcanzar a nosotros. Ellas nos van a alcanzar a nosotros. No somos nosotros los que tenemos que ir procurando alcanzarlas a ellas. Son ellas las que nos van a alcanzar a nosotros. Pero ¿qué es lo que hace que las bendiciones y las promesas de Dios nos alcancen a nosotros? Es ser oidor y ser hacedor de la palabra del Señor. Y tenemos una lista hasta el versículo 14, del versículo 1 al 14, tenemos una lista enorme de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas y diseñadas para nosotros a causa de que seamos hacedores de la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 21, nos enseña acerca de la necesidad de ser hacedores de la palabra de Dios para entrar en el reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Ser hacedor de la palabra del Señor, entonces nos permite entrar en el reino de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 50, enseña que ser hacedor de la palabra nos incluye en la familia de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 50, nos habla acerca de una ocasión en la cual el Señor Jesús estaba en un lugar compartiendo, predicando, y el lugar estaba lleno, y llegó la mamá y llegaron sus hermanos a la puerta del lugar donde él estaba, y alguien vino y le dijo: Señor, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos. Y el Señor Jesús dijo: mi mamá, mi madre y mis hermanos son todos estos, son todos los que hacen la palabra del Señor. No con esto está excluyendo a su familia, a su mamá y a sus hermanos, sino que nos está dando una clara enseñanza de que es requisito ser hacedor de la palabra del Señor para pertenecer, para ser miembro de la familia de Dios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 47, compara a un hombre que es hacedor de la palabra, lo compara con alguien que construye una casa, y que cuando construye esa casa, la construye sobre buenos cimientos, la construye sobre buenos fundamentos. Habla de un hombre que cava en la tierra, que hace los cimientos hasta que encuentra roca firme, y a partir de allí empieza a edificar los cimientos. A partir de allí empieza a edificar su casa, y con el tiempo vienen vientos contrarios, vienen tormentas, vienen borrascas, vienen situaciones difíciles. No que no vayan a venir situaciones difíciles contra esa casa, pero como es una casa que está edificada sobre la roca, es una casa que fue hecha con cimientos, resistió la tormenta, resistió el momento difícil y permaneció firme. También nos habla en la misma enseñanza de otra casa que fue construida aparentemente igual a esta, pero no tenía fundamento, no tenía cimiento.
Y vino la tormenta, vinieron los vientos contrarios, soplaron con ímpetu sobre aquella casa y su ruina fue grande. Así de que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 47, cómo el Señor Jesucristo compara a todos aquellos que permitamos que el Espíritu Santo proceda a implantar la palabra de Dios en nuestra vida. Y nosotros de una manera muy consciente, entonces empecemos a ser hacedores de la palabra del Señor. Y en Lucas 6:47 el Señor Jesucristo se refiere a que Él compara al hombre que hizo esa casa con cimiento, que la hizo firme y que resistió las borrascas más fuertes. Las compara con aquella persona que es hacedor de la palabra de Dios. Así de que a todo lo largo y ancho de la Biblia, Dios nos instruye a través de su palabra acerca de la importancia de ser hacedores de la palabra del Señor. Es lamentable lo que nos enseña Santiago. ¿Cuántas personas podrán estar autoengañándose? Pueden tener mucho conocimiento de la palabra, pueden tener acumulado mucha palabra, mucho estudio de la palabra del Señor, pero si no eres hacedor de ella, si no la practicas, si no haces de esa teoría una praxis, si no la pones en práctica en tu vida, por eso no hay cambios. Por eso, por mucho que conozcas palabra, en diferentes áreas de tu vida no pasa nada nuevo, no hay nada diferente, porque no estamos siendo hacedor de la palabra y nos podremos encontrar en un autoengaño, considerando por qué si conozco palabra, por qué si sé de palabra, por qué si soy instruido en la palabra, hay tantas áreas de mi vida que no noto el cambio que tanto estoy necesitando. Y es que Santiago nos habla de la gran posibilidad de cómo podemos ser autoengañados, siendo meramente oidores, pero no hacedores de la palabra del Señor. Así que la clave que Dios nos da en este día a través de su palabra, para que seas bendecido, para que seas bienaventurado en todo lo que haga. Recuerda, Santiago 1:25 habla de ser bienaventurado en todo lo que hagas. Que en todo lo que emprendas, que en todo lo que comiences, sea bienaventurado, tengas éxito, sea de bendición todo lo que empieces a hacer en tu vida, a causa no solamente de que eres oidor de la palabra, sino que has permitido dos cosas en tu vida. Número uno, que el Espíritu Santo implante esta palabra en tu corazón. Y el segundo paso, número dos, que empecemos a ser hacedores de su palabra, para que no nos encontremos dentro de un autoengaño. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro a ti, mi glorioso Creador, para que esta palabra llegue, Señor, no solamente a los oídos físicos, sino a los oídos espirituales de tu iglesia, de tus hijos, de esta audiencia bendecida y maravillosa que están en sintonía en este momento. Glorioso Creador, ayúdanos para no autoengañarnos, porque no podemos negar que en todo lo que emprendemos, en todo lo que planeamos, en todo lo que queremos empezar, esperamos ser bienaventurados, esperamos ser bendecidos. Y tú nos estás dando, soberano Dios, la clave para ser bendecidos. Tú nos estás dando, soberano Creador, la clave para ser bienaventurados, siendo hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión con su Santo Espíritu sea contigo y que esa palabra se quede grabada. Que a partir del momento que tú empieces a ser hacedor de la palabra, tanta palabra que has recibido, tanta palabra que tienes en tu mente, tantas veces que tú reconoces que Dios que te ha hablado a través de este medio, a través de la iglesia, de una manera presencial, a través de tu lectura bíblica, de tus devocionales, tantas veces que Dios te ha hablado, te ha instruido a través de su palabra, ese conocimiento vasto que tienes en tu mente allí, que ya tú sabes y conoces de la palabra de Dios, empieza a ponerlo por práctica. Empieza a ser un hacedor de esa palabra. Sabes, en ocasiones no necesitamos tanto una palabra nueva, no necesitamos tanto una palabra fresca, necesitamos ser hacedores de aquella palabra que ya un día Dios nos dio, pero que todavía la tenemos guardada, que todavía la tenemos como un mero conocimiento acumulado, pero no hemos sido
hacedores. Yo te aseguro en el nombre del Señor que a partir del momento que empieces a ser hacedor de esa palabra que ya Dios te ha dado con antelación, de esa palabra que Dios ya te ha dado tiempo atrás, empieces a ponerla por obra, que deje de ser meramente una información acumulada, un conocimiento de palabras, sino que empiece a ser una realidad en tu vida. Sé y estoy seguro que muchos cambios en diferentes áreas de tu vida vas a esperar, a empezar a experimentar, y nunca más volverá a ser lo mismo en muchas áreas de tu vida. Propone en tu corazón ser un hacedor de la palabra del Señor. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y esa comunión con su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Se despide de ti tu pastor y amigo Miguel Cala. Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente.